hemos creado una estrategia de 3 preguntas para ustedes, las mamás. Son recursos para ti y son preguntas que tú vas a usar, son preguntas para que tú se las elabores a quien corresponde. En este caso, los maestros de tus hijos. Y las preguntas van en este sentido. Son 3, dijimos. 1. A ver, maestro, ¿cuál es la expectativa que tienes acerca de los niños respecto a su aprendizaje? ¿Qué es lo que estás esperando que los niños, mis hijos, hagan? ¿Qué habilidades estás esperando que pongan en práctica para concretar su proceso de aprendizaje? ¿Qué expectativas? ¿Qué es lo que estás esperando? Claro, ¿y esto por qué? Porque probablemente no tenemos las mismas, no estamos parejos. Entonces tú puedes tener unas expectativas altísimas y la escuela unas expectativas reales de acuerdo a la situación. Y entonces tú te estás presionando, tú estás exigiendo a tus hijos de más, tú estás haciendo que la casa se desborde en estrés, en poco descanso, etcétera, cuando la expectativa de la escuela estaba aquí abajo. Y estaba aquí abajo porque los maestros sabemos identificar la situación y sabemos que no tenemos la misma comunicación y sabemos que no tenemos el mismo tiempo de contacto, de intercambio, de construcción. Entonces, nuestras expectativas son en este momento un poquito más bajas y probablemente las tuyas estén desfasadas. O al revés, puede ser que el maestro con conocimiento de la situación, de los planes, de los programas, de los aprendizajes esperados, él esté aquí y tú estabas acá. Entonces tú decías, ay, déjalo dormir, no pasa nada, ¿no? Ya lo aprenderá en otro momento. Cuando el profe dice, es que si no llega hasta acá, pues entonces el próximo ciclo escolar le va a costar mucho trabajo. Entonces sí es bien importante que al hacer esta pregunta, que ahorita no la va a repetir Narci, ¿sí? Logremos emparejar expectativas, logremos conocer expectativas juntos y trabajemos en un mismo sentido, en un mismo nivel, con un mismo propósito. Recuerda, tu maestro es el especialista, el maestro de tu hijo es el especialista, sí. Él es el que conoce hasta dónde van a llegar en el aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos de los mismos? Podrían sí, llevan años de experiencia también sabiendo que un niño de determinada edad, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuáles tienen que ser sus conocimientos. El contexto en el que vive, en el que ha crecido, por supuesto que es parte de hasta dónde, en este momento, está en este punto, hasta dónde puedo esperar a que llegue. Y entonces es momento de emparejar y entonces ir en un mismo camino, ir en un mismo rumbo, con una misma dirección, como lo proponemos en Compás. Entonces, si se fijan, la pregunta ni siquiera tiene intención de hacer sentir mal a la escuela, al maestro, no es una pregunta agresiva, no es una pregunta para poner a prueba a alguien, es una pregunta de comunicación, es una pregunta sensible, una pregunta en la que tú demuestras que tienes interés en el proceso de aprendizaje de tus hijos. Entonces la pregunta es, a ver maestro, a mí me encantará que me platiques, que me expliques, que me orientes, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que tú estás esperando que mi hijo, mis hijos, tus alumnos logren hacer en este momento de tener la escuela en casa por pandemia? Porque la peculiaridad es que estamos en casa de manera forzada, ¿no? Sí, quiero leer aquí un comentario. Ángela, hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ángela nos dice, en México ni los maestros, ni los pobres alumnos, ni los papás estábamos listos para el homeschooling. Es verdad, nadie estaba listo, a todos nos agarró desprevenidos, pero, ¿sabes? Hay quienes ya se dieron esta pausa, y han estado trabajando ya con una revisión, con una planeación, con una retroalimentación, con un mejoramiento.
pero hay quienes todavía no, y si no lo hacemos, nos vamos a seguir así y nos vamos a perder todo el año. Jesús nos dice, hola Jesús, Guacho Navarrete, buenas noches, correcto, hoy en día debemos aprender a escucharnos, tanto padres, alumnos y docentes. Estamos construyendo un nuevo modelo de aprendizaje, más tareas no significa mejor educación. Claro que sí. Sí, qué bueno que lo has dicho. Sí, la verdad es que no es una línea pues que sea corresponsal, ¿no? Correspondida, se me fue la palabra, perdónenme. Sí, es decir, si dejo más tareas, entonces equivalente. El aprendizaje va a ir creciendo. No es así. Tienen que ser tareas, como lo decíamos en un principio, que fortalezcan, que permitan experimentar lo aprendido, que permitan darme cuenta de lo que aprendí. No, hay una palabra, papás, que es la metacognición, ¿sí? Y es algo así como permitirme a mí ver hasta dónde llegué, en dónde estoy parado con respecto a un aprendizaje. Y entonces saber si ya lo logré, si no lo logré, ¿qué me falta para lograrlo? ¿Cómo lo logré? Felicitarme porque lo logré y entonces seguir en ese mismo camino. Entonces es bien importante que las tareas nos den esta oportunidad de autoevaluar nuestro aprendizaje. Y es que retomando el concepto o la palabra estrategia, que es algo que usamos mucho los maestros, es que hay muchas estrategias para abordar los contenidos. No necesariamente tenemos que poner tantas tareas. Hay algo que los maestros usamos que es la transversalidad, que varias asignaturas o varias materias pueden abordarse en un mismo ejercicio. Porque en cada práctica, en cada ejercicio, no aprendemos una sola cosa nada más, un solo concepto, como decimos en México está definido como aprendizaje esperado, ¿no? Un solo objetivo, un solo propósito. Se pueden acercar o pueden estar en un mismo ejercicio muchos aprendizajes. Entonces, los maestros sabemos que podemos con un solo ejercicio inteligentemente y de forma muy consciente, abordar incluso varias asignaturas y varios contenidos de varias asignaturas. Sí, algo que ha sucedido es que como no podíamos reconocer que a través de estos medios, los digitales, lo podíamos lograr, muchos le hemos tenido miedo a implementarlo. Entonces yo sí les aconsejo que lo hagan y verán que los resultados van a ser maravillosos. Entonces, ¿cuál fue nuestra primera pregunta? ¿Qué expectativas, maestro, qué expectativas tienes de los niños? ¿Para qué me sirve? Pues justo para que yo no esté a ciegas como mamá. Yo ya sepa qué es lo que el maestro está esperando. Y es muy probable que él tiene elementos, fundamentos, tiene argumentos para saber que puede esperar tales habilidades de mis hijos, de sus alumnos, que a lo mejor yo no identifico como mamá porque no soy la especialista en el proceso de aprendizaje, ¿no? De guiar el proceso de aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, la pregunta es para eso, para que su opinión, su explicación a ti como mamá te sirva de orientación. Sí, yo quiero pedirles algo. Si tenemos maestros por aquí, y les decía, si son maestros que están viendo el en vivo o son maestros que están viendo ya la grabación, quisiera pedirles que nos contestaran esta pregunta para orientar a los papás. ¿Qué esperas tú, maestro, de tus alumnos este ciclo escolar? Esto sería fabuloso que nos pudieran acompañar todos los maestros con esta respuesta. Les digo, puede ser aquí directo en los comentarios o entren a nuestro grupo de pedagogía para mamás y papás, en donde también ahí pueden colaborar muchísimo y se los vamos a agradecer. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas ahora que estamos aprendiendo en casa? Compartan, porque educación es compartir. Sí, así es.